pues no tiene inteligencia. Un narcisista no tiene inteligencia emocional. De hecho, un narcisista tiene una afectación en el cerebro, o sea, un déficit. La investigación neurocientífica nos sugiere que las personas con un narcisismo patológico presentan diferentes estructuras funcionales o más bien disfuncionales en el cerebro. Ellos tienen menor volumen y grosor en la corteza prefrontal, dorsolateral, y el área vinculada con la empatía, que es el sistema límbico, que es la regulación emocional, la tienen, o sea, sugiere ciertas limitaciones, porque no, aunque la tienen, es difícil que entiendan esta parte precisamente por eso, porque el volumen y el grosor de la corteza prefrontal, que es el área vinculada a la empatía, junto con el sistema límbico, la regulación emocional y la autorreflexión, ahí es donde tienen esa afectación. Entonces, por eso tienen eh, eh, estas limitaciones. ¿Sí me escuchan? Como que se me está yendo el... Sí, fuerte y claro, mi estimado Mao. Sí, ¿verdad? Ah, ok. Bueno. Entonces, por eso tienen esta afectación en sus capacidades de procesar esas emociones complejas que todos los demás podemos tener. Tienen menor materia gris, tienen falta de empatía biológica, por eso esa disfunción en estas áreas dificulta su capacidad de sentir empatía, incluso de sentir emociones, y no por la falta de voluntad o no porque no quieran, sino por, por, por por ese déficit, por esa estructura no funcional en el cerebro. Y estas diferencias explican el comportamiento narcisista, egocéntrico y la incapacidad para reflexionar sobre sí mismos. Entonces, de ahí radica la incapacidad de tener empatía y de tener inteligencia emocional. Tienen inteligencia, pero inteligencia perversa. Tenemos diferentes tipos de inteligencia también. Por eso ejercen el daño en la víctima. Y aunque no es el tema, es importante diferenciar que el abuso narcisista causa secuelas también neurobiológicas en la víctima. Esta es la amígdala hiperactiva. Aumentan el cortisol, que es el neurotransmisor del estrés, y por eso hace estas diferencias en la víctima. Entonces, en los tipos de inteligencia, antes de llegar a lo que es la inteligencia emocional, vamos a ver que hay 8 tipos de inteligencia. La inteligencia lingüística, verbal, que es la habilidad para utilizar las palabras de manera efectiva, tanto oral como escrita, como ahorita que yo estoy hablando, como ustedes que están escuchando. Esa es la inteligencia lingüístico-verbal. Luego también está la inteligencia lógico-matemática. Esta, la lógico-matemática, pues es la capacidad para el razonamiento complejo, la resolución de problemas lógicos y hacer cálculos matemáticos. Por eso no todos podemos o tenemos esa capacidad o esa inteligencia matemática. Incluso el cerebro de un matemático es muy diferente al cerebro de un político. Por ejemplo, el cerebro de un ingeniero es muy diferente al cerebro de un filósofo.
Y así sucesivamente. Por eso hay tantas ocupaciones y tantas disciplinas, porque a cada quien nos gusta algo diferente, nos gusta nuestro cada cual. Entonces, también está la inteligencia espacial. La inteligencia espacial, pues es la habilidad para percibir el mundo visual, el mundo espacial, es la inteligencia para imaginar, para rotar las imágenes y, y la vista, utilizar el propio cuerpo, etcétera. Ahora, también está la inteligencia musical. La inteligencia musical es la capacidad para percibir, para discriminar, para transformar y expresarlo en formas musicales. También tenemos, por eso hay tantos músicos, ¿sí? Una persona que no tiene inteligencia musical, pues por eso para empezar ni le interesa la música, es decir, no que no le guste la música escucharla, sino que no le interesa la música o aprender o un instrumento. Y para otros se les dificulta, ¿no? También tenemos la inteligencia corporal, sinestésica. Esta es la habilidad también para utilizar el cuerpo y expresar ideas o realizar actividades físicas. Quien no tiene una inteligencia corporal sinestésica puede tener algún tipo de trastorno como el TEA, que es el trastorno del espectro autista, el TDAH, o simplemente una desorganización en el perfil sensorial de la persona. Por eso a veces se confunde, a veces no es TDAH, a veces es un perfil sensorial desorganizado, cuando una persona tiene un déficit en esta inteligencia corporal kinestésica o sinestésica, que se pronuncia igual. Ahora, también tenemos la inteligencia interpersonal. Esta es parecida a la inteligencia emocional, pero la inteligencia interpersonal es la capacidad para entender, para interactuar también efectivamente con los demás y para ir comprendiendo sus emociones y motivaciones, que es lo que no tiene el narcisista, ¿sí? Eso, por eso quise explicar la diferencia. Digamos que, ¿por qué pongo el ejemplo del narcisista? Pues porque todo mundo conocemos a algún narcisista. Entonces, tener inteligencia emocional, que es el tema del día de hoy, es todo lo contrario al narcisista. El narcisista no tiene nada de inteligencia emocional. Tiene un alto IQ, que es el coeficiente intelectual, pero es más importante, de hecho, la inteligencia emocional que, que el coeficiente intelectual, porque pudiste haber estudiado en la gran universidad de Harvard o en el TEC de Monterrey o en Estados Unidos, en Londres, en Oxford, en las mejores universidades, tienes un IQ elevado, pero cuando te tienes que presentar ya al trabajo o a la cuestión laboral, tu inteligencia emocional es pobre, entonces, ¿qué sucede? Pues que estás saliendo cada rato de los trabajos porque no sabes autorregular tus emociones. Esa es la inteligencia emocional, que tiene que ver con la relación entre, bueno, la relación con las emociones, lo social, tener la capacidad de cambiar el chip cuando estás peleando o cuando estás subiendo de tono una conversación. Pues mejor dices, bueno, en mi inteligencia emocional tienes conciencia y dices, bueno, mejor cambio el tema en el sentido de tener la capacidad de cambiar ese chip, pues no continuar y continuar y continuar y continuar y ahí es donde nos secuestra la amígdala. La amígdala, por cierto, es el órgano en donde está la inteligencia emocional. Esa está ubicada en el centro del cerebro, en el sistema límbico. El sistema límbico es un sistema autónomo como el sistema respiratorio que nos permite respirar y en las noches no dejar de respirar, como el sistema circulatorio que nuestra sangre circula todo el tiempo. Lo mismo es la inteligencia emocional y está en el sistema límbico, en el cerebro, y la amígdala es la encargada de esta capacidad en la inteligencia emocional.
Entonces, nos quedamos en la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para entender e interactuar con los demás. También tenemos la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad para conocerse a uno mismo, para comprender mis emociones, mis fortalezas y mis debilidades. También está la inteligencia naturalista, que es la habilidad para clasificar o entender y relacionarse con el entorno natural, el bosque, el mar, la flora, la fauna. Y, y tenemos también, hay otra, que es la inteligencia existencial o la inteligencia emocional, que es lo del tema. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, pues es la capacidad de reconocer, es la capacidad de entender, es la capacidad de gestionar y es la capacidad de utilizar nuestras propias emociones para relacionarnos con los demás y ser empático para poder manejar las emociones de los demás de manera efectiva. Por eso les vuelvo y les repito, un narcisista no tiene inteligencia emocional, porque la empatía la tiene nula. No tiene, simplemente no tiene empatía. Entonces, esta inteligencia emocional implica controlar impulsos, motivarse, ser empático, manejar las relaciones intra, supra e interpersonales, las relaciones sociales, de manera constructiva, positiva. Esto es lo que permite responder en lugar de reaccionar impulsivamente y hacer un reverendo desastre. Ahora, la amígdala es el órgano encargado de la inteligencia emocional. Tenemos amígdala izquierda y amígdala derecha. La amígdala es una estructura subcortical con forma de almendra situada en el lóbulo temporal medial. Yo sé que les estoy hablando de ¿qué? ¿What? Esto es fundamental para la inteligencia emocional, la amígdala, el sistema límbico. Esta actúa como el centro del procesamiento emocional y es crucial también para detectar amenazas, incluso también es crucial para gestionar la ansiedad, el estrés, el miedo, activar las respuestas de supervivencia, lucha, huida y también la liberación de hormonas, que son los neurotransmisores. Esta amígdala procesa el miedo y el peligro. Es la memoria emocional. Ahí es donde se va, por ejemplo, cuando pasa una chica o un chico con el olor del primer novio o la novia que tuve en la adolescencia y lo hueles y, ay, esa es la memoria emocional. Inmediatamente asocias los recuerdos con esas emociones intensas y especialmente con el miedo o la ansiedad. La amígdala también regula la parte emocional y la conducta. También controla las reacciones. Aquí está la impulsividad o la compulsividad. Entonces, la amígdala regula emocionalmente y también regula la conducta ante los estímulos aversivos, ante estímulos gratificantes y la conecta con un lóbulo frontal, frontotemporal y el prefrontal. ¿Estos cuáles son? Tóquense la frente, tóquense la frente y ahí van a sentir, bueno, obviamente van a sentir el hueso, ¿verdad? Pero atrásito del hueso ese es el lóbulo prefrontal, frontal, que es el primero, luego atrásito, atrás del frontal viene el prefrontal y luego el frontotemporal, ¿sí? Y luego, también la amígdala es la cognición social. ¿Qué es la cognición social? Es la interpretación de las emociones a través de las expresiones faciales. Cuando reímos tenemos una expresión, cuando lloramos tenemos otra expresión facial, cuando estamos enojados tenemos otra expresión facial y así sucesivamente. Entonces la amígdala también interviene en la interpretación de las emociones a través de estas expresiones faciales. Es la que manda esta parte.
Ahora, ¿qué sucede cuando no hay inteligencia emocional? Bueno, primero déjenme explicarles que de todas las inteligencias que les dije, podemos tener o no alguna de ellas, pero la inteligencia emocional la tenemos todos. O sea, yo puedo tener inteligencia musical, inteligencia de otro tipo, inteligencia kinestésica, pero a lo mejor me falta la inteligencia matemática y pues por eso no me gustan los números, no me gustan la ingeniería y todo esto, ¿no? Puede ser, pero inteligencia emocional, todos la tenemos y esa se puede desarrollar. Incluso, aunque no tenga inteligencia musical, la puedo desarrollar. Me va a costar más trabajo aprender la quinta de Bach, ¿no? O la quinta sinfonía de Beethoven. Me va a costar trabajo estudiar todas las notas, el instrumento y ponerme a tocar. Me va a costar más trabajo, pero la puedo desarrollar. Lo mismo sucede con la inteligencia emocional. La puedo desarrollar. Esa es la magia del cerebro, que es, pues, plástico, tiene una plasticidad. La plasticidad es la que tiene que ver con el aprendizaje. Ahora, volvamos al tema de la amígdala. Hay una situación que se llama secuestro amigdalino. El secuestro amigdalino es cuando, por ejemplo, me enojo eh, y arremeto contra todos. Aviento el celular, lo rompo y al siguiente día digo, ¿qué fue lo que hice? O al ratito, a las 2 horas, porque el secuestro amigdalino te duran minutos. Esto ocurre cuando la amígdala, que es el centro emocional del cerebro, percibe una amenaza y toma el control total, desconectando tu parte racional con tu parte emocional. Por eso la persona reacciona de forma automática, de forma intensa y desproporcionada, y pierde temporalmente la capacidad de razonar. Por ejemplo, una explosión emocional con un ser querido. Tu pareja o un familiar hace un comentario, te toca una fibra sensible y en lugar de tú responder con calma, respondes bueno, reaccionas con un grito hiriente, con un portazo, aventando el celular y momentos después de que la sangre se enfría, entre comillas, ¿verdad? La corteza prefrontal va a recuperar el mando. Ahí es cuando sientes un profundo arrepentimiento por haber exagerado una señal distintiva o una reacción y dices, chin, ¿qué hice? O ya estás ahí pidiendo perdón. Entonces, por eso lo mejor siempre es prevenir, no llegar a esa reacción instintiva ante un, entre comillas, peligro o ante una rabieta intensa. Los niños, por ejemplo, debido a que su corteza prefrontal todavía no está madura, la amígdala lo secuestra pues cada ratito. Los niños experimentan secuestros amigdalinos con frecuencia. Un berrinche, una rabieta, donde el niño es incapaz de escuchar razones, y este es un ejemplo biológico de este fenómeno. Entonces, hay reacciones súbitas, hay una intensidad emocional y hay un arrepentimiento posterior. Ese es el secuestro amigdalino. Pero no significa que si tengo yo un secuestro amigdalino, no significa que no lo puedo desarrollar y no puedo dejar de, o sea, no significa que porque tengo secuestros amigdalinos no puedo desarrollar una inteligencia emocional. Ya les dije, sí se puede. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, pero, pero sí se puede. Entonces, hay varios pilares, que en realidad son 5 pilares de la inteligencia emocional para poder ir desarrollándola.
El primero, pues, es el Fit Brain Trainer, que es el gimnasio cerebral. Este gimnasio cerebral no es más que ejercicios mentales, ejercicios cerebrales para trabajar esta capacidad. Ya les dije, la biología de la inteligencia emocional tiene que ver con la corteza prefrontal y la amígdala. Entonces, recuerden que el cerebro es un músculo. Y así como cuando vamos al gimnasio y nos aventamos 2 horas de ejercicio, vamos ganando músculo y vamos reduciendo la grasa, lo mismo sucede con el cerebro. El cerebro también es un músculo y también necesita que trabajemos, pues, para ponerlo bien mamadísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se trabaja cuando hacemos un gimnasio cerebral? Primero nos va a ayudar a fortalecer el cerebro, a hacerlo así tipo Arnold Schwarzenegger. Segundo, vamos a integrar los 4 hemisferios cerebrales, que son, no puedo compartir no puedo compartir pantalla si no les mostraría en dónde están esos, pero bueno, no es tan importante. Imagínenselos, yo sé que tienen esa capacidad propioceptiva. La capacidad propioceptiva es la capacidad de ver nuestros órganos por dentro. Aunque no sabemos cómo es nuestro corazón, si lo enfocamos, podemos verlo. Aunque no sabemos cómo es nuestro cerebro, si lo enfocamos, podemos verlo. Así que, aunque no tengamos imágenes, tenemos la imagen que nos va a regalar nuestro cerebro. Así que, el cerebro tiene 4 hemisferios. Bueno, tiene más, pero estos son los básicos, ¿no? O sea, tiene mucho más, tiene muchas áreas, como la área de Wernicke y las áreas, estas son como alrededor de 100 áreas. Entonces, o sea, la verdad que el cerebro es algo impresionante. Si me meto en ese tema, aquí estaríamos todo el año platicando de nuestro cerebro, pero no me voy a desviar. Voy a que se imaginen nada más los cuatro básicos, que es el temporal izquierdo y derecho, que son, si se tocan la parte de arriba, tóquense la cabeza con la mano, tac, tac, toc, 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 a ver si está vacío, pero no está vacío, todos tenemos cerebro. Arriba, en la parte de hasta arriba, izquierdo y derecho, tenemos el temporal y tenemos el parietal, que es en la parte de abajo, izquierdo y derecho. Son los 4 básicos. Hay mucho más partes de integración de hemisferios, pero aquí vamos a optimizar a través de ejercicios mentales la gimnasia cerebral. Si quieres, Elizabeth, para el grupo, ¿quieres ejercicios mentales? Les puedo mandar unos cuadernillos. Te los mando a ti o no sé, a Jesús o a no sé, a quien quiera, se los mando. Claro. Para que también podamos, pues, para que pueda iniciar, pues, estos ejercicios. Porque además, no nada más nos va a ayudar a la inteligencia emocional, sino que un gimnasio cerebral nos va a ayudar a prevenir enfermedades cerebrovasculares, como el Alzheimer, como alguna eh, embolia, como un Parkinson, como algún trastorno neurodegenerativo, como encefalitis, como tumores, como epilepsias, como funciones cognitivas. O sea, si trabajáramos y fuéramos al gimnasio cerebral todos los días, podríamos prevenir incluso adicciones en los niños desde pequeña y temprana edad. Con estos cuadernillos que les voy a enviar, si se les acaban, pues también, si me permiten poner mi teléfono, también les puedo enviar más. Y también vamos a prevenir
funciones como la discapacidad mental, eh, el Parkinson, esclerosis amiotróficas, enfermedades de Rett, por ejemplo, enfermedades de Huntington, el ictus isquémico, el ictus hemorrágico, accidentes isquémicos transitorios, incluso para quienes tienen familiares o ustedes mismos padecen de epilepsias o microepilepsias o microconvulsiones. También el gimnasio cerebral, la gimnasia cerebral, nos va a ayudar a que la actividad eléctrica en el cerebro disminuya y pues obviamente nos va a disminuir la epilepsia y las convulsiones. Esto que les estoy hablando es terapia de tercera generación, es la neurogénesis. También vamos a prevenir la encefalitis, que es la inflamación del cerebro, la meningitis, que es la infección de las membranas que recubren el cerebro. Con el gimnasio cerebral, o sea, no nada más la- el ejercicio que van a hacer que dura 1 minuto diario, no nada más nos va a ayudar a desarrollar la inteligencia emocional, sino también estas enfermedades cerebrales como abscesos cerebrales, que es acumulación de pus, como meningitis, infección de membranas que recubren el cerebro, como enfermedades desmielinizantes, que es la esclerosis múltiple, conmociones cerebrales, hidrocefalias, cefaleas, migrañas, dolores de cabeza, confusión, desorientación, estrés, ansiedad, problemas de memoria, debilidad, entumecimientos, dificultad para hablar o entender. Por eso a los niños en terapia pues también se les pone a hacer este tipo de ejercicios. Los cambios en la visión, los mareos, convulsiones, temblores, adicciones, etcétera, 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 etcétera. Y tenemos que invertir alrededor de 1 minuto nada más para nuestro cerebro. Imagínense, para nuestro cuerpo, brazos, pierna, hombros, pecho, bíceps, tríceps, pierna, todo, todo, abdomen. Para ir al gimnasio, los que vamos, sabemos que tenemos que ir al menos 2 horas, al menos 2 horas diarias, para poder ir ganando músculo. Y los resultados se empiezan a ver, o sea, se empiezan a ver a los 6 meses. No es que ya el mes estés mamadísimo. Como a los 3 años ya, ay, pues ya se empieza a marcar pero tienes que estar haciéndolo todos los días, 2 horas diarias. No puedes faltar al gimnasio. Y para el gimnasio cerebral, solamente vamos a invertir 1 minuto todos los días también, obviamente, y los resultados se empiezan a ver a la semana. O sea, fíjense, el cerebro, que es la integración, ¿no? ¿Cómo se integra? Entonces, de verdad que si hiciéramos caso a este tipo pues de recomendaciones. Incluso yo estoy escribiendo un libro que trata del Fit Brain Trainer o la gimnasia cerebral. Lo voy a presentar para la SEP, para que los niños tengan, si no se puede, una materia de inteligencia emocional, en la que va a incluir también una materia de abusos sexuales y abusos psicológicos en casa. Si no se puede, pues bueno, al menos que hacerles ver a la SEP, voy a presentarlo también este proyecto, esta sugerencia de la SEP, para que los niños, antes de que inicien su día, que lleguen a la escuela y ya vamos a empezar a estudiar y todo, antes de que inicien la jornada, hagan un ejercicio que les va a tomar 1 minuto y es juego. O sea, los gimnasios cerebrales no son más que juegos mentales, para que desde el kinder, uno diario, empiecen a integrar y a hacer este gimnasio cerebral, para que conforme vayan creciendo, pues también lo hagan en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, y sea pues un estilo de vida, porque con esto estaríamos previniendo muchísimas, muchísimas enfermedades cerebrovasculares, mentales, etcétera, 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 etcétera. Ahora, la inteligencia emocional, o sea, imagínense, estamos hablando de algo que
no nada más se trata de inteligencia emocional, sino que también vamos a poder, pues, tener un cerebro mamadísimo, imagínense. Ahorita, quienes no han hecho gimnasia cerebral, tienen el cerebro, pues, flaquito, pero quienes sí hemos hecho gimnasia cerebral, por eso podemos controlar nuestras emociones y de eso se trata la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional se divide en dos tipos también fundamentales, que es la interpersonal, que es la relación con otros, y es la intrapersonal, que es la relación consigo mismo. Entonces, los pilares de la inteligencia emocional son la autoconciencia, que se maneja mucho en los grupos de recuperación, la autoconciencia o el autoconocimiento. Acuérdense que ciencia o sea, la palabra ciencia significa conocimiento. Conciencia con conocimiento. Autoconciencia significa autoconocimiento. La autorregulación también es otro de los pilares, que también se trabaja pues, en los grupos de recuperación. La motivación es otro de los pilares. La empatía y las habilidades sociales. Las habilidades sociales es otro temazo que también tiene que ver con la inteligencia emocional. Entonces, estos pilares de la inteligencia emocional son las capacidades que nos permiten gestionar las emociones, empatizar y mejorar la convivencia social. Por eso les decía que la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual, porque pudiste haber estudiado en Harvard, en Oxford y en las mejores universidades del mundo, pagando las cuotas más caras, pero si no tienes, puedes tener un alto coeficiente intelectual, pero si no tienes inteligencia emocional, pues no tienes nada. Entonces, las claves y los 5 componentes de la inteligencia emocional, ya les dije cómo se puede desarrollar, ¿no? A través de gimnasios cerebrales. Y no tienen que ser nada más cuadernillos. O sea, también pueden hacer sudokus, pueden hacer laberintos, pueden hacer eh, estos sopa de letras, sopas de números. Hay, para quienes quieran apuntar ahorita, si quieren apuntarlo, hay aplicaciones en los celulares, las pueden bajar de Play Store. Está, por ejemplo, se llama Entrenando tu cerebro. Esta tiene para trabajar todas las áreas del cerebro, no nada más la frontal, sino también la parietal, la occipital. Fíjense, si ustedes buscan, por ejemplo, si hacen ejercicios mentales para trabajar la parte occipital, también pudiera mejorar nuestra visión, porque la parte occipital, que es la parte trasera del cerebro, si ustedes se tocan atrás, ahí está el cerebelo y la parte del hemisferio occipital. Y esa parte occipital manda toda la visión, o sea, los ojos. Si hay un déficit en la parte occipital, pues por eso tenemos gente que tiene astigmatismo, usa lentes, no ve bien de lejos, miopía y todas estas situaciones de la vista. Pero si trabajamos esta gimnasia cerebral, trabajando la parte occipital, también no estoy diciendo que milagrosamente se va a quitar la miopía o el astigmatismo, pero sí estoy diciendo que va a mejorar nuestra visión. ¿Sí? Bueno, ese fue un paréntesis. Entonces, las claves de la inteligencia emocional para desarrollarlas, pues es la autoconciencia emocional, el autoconocimiento, que es reconocer las propias emociones, fortalezas, debilidades e impulsos. El otro componente clave de la inteligencia emocional es la autorregulación emocional o el autocontrol. Esta, pues, es la habilidad para manejar emociones, controlar impulsos y adecuarlos a cada situación. También está el tercer pilar, que es la motivación y la automotivación, que es la capacidad de persistir y mantenerse enfocado en las metas a pesar de los contratiempos. No importa lo que suceda, estoy motivado
para seguir adelante con mis proyectos. También el cuarto pilar clave de la inteligencia emocional es la empatía, cosa que no tienen los narcisistas, no tienen empatía, no tienen conciencia social. Entonces, aquí la empatía, pues, es entender las emociones, las perspectivas de los demás también, y entender mis propias emociones. Y el quinto pilar, pues, son las habilidades sociales, que es las habilidades sociales es otro tema muy, muy amplio, que es la gestión de relaciones para mover a las personas y moverme yo en esa dirección deseada. Hay muchísimas habilidades sociales. Eh, Me gustaría a lo mejor decirles algunas nada más para que más o menos se den cuenta qué es las habilidades sociales. Las habilidades sociales, por ejemplo, pues es la escucha activa, el poder iniciar una conversación, la asertividad, poder expresar opiniones sin agresividad, el poder incluso pelear de manera ordenada, ¿sí? Sin gritar, con inteligencia emocional, poder tener la capacidad de cambiar el chip de negociación, el trabajo en equipo, la cortesía, la gestión de conflictos. Esas son las habilidades sociales que son pilares de la inteligencia emocional. El formular una pregunta, incluso el dar las gracias, esa es una habilidad social. Les decimos, ¿no? Las palabras mágicas, por favor y gracias. Pues ese es reconocer el valor de lo que los otros hacen, y eso es una habilidad social clave de la inteligencia emocional. El presentarse con los demás, el realizar un cumplido, el recibir un cumplido, o expresar o recibir un halago sincero. Hay personas que no pueden recibir un halago. Oye, qué hermosa, qué bonita, qué guapo estás. Y no lo reciben, hasta se enojan, ¿no? Eso es una falta de habilidad social, una falta de inteligencia emocional. La empatía, la resolución de conflictos, el trabajo en equipo, el manejo de las críticas, el aceptar estos comentarios constructivos, la comunicación oral, escrita, el liderazgo, la adaptabilidad, la ética, la moral y bueno, hay más, ¿no? Pero estas son algunas de las habilidades sociales. Eh, y las habilidades sociales, como les digo, pues es el quinto pilar de la inteligencia emocional. Ahora, ¿para qué nos va a servir la inteligencia emocional? Pues para reconocer, para comprender, para gestionar nuestras emociones, para gestionar las emociones de los demás, para facilitar una mejor toma de decisiones, para reducir el estrés, para reducir la ansiedad y para mejorar las relaciones interpersonales. Casi, casi me atrevo a decir que quien tiene un alto estrés, una alta ansiedad, depresión, o es porque no tiene o no ha, bueno, no es que no tenga, todos la tenemos, la inteligencia emocional, más bien no ha desarrollado su inteligencia emocional para poder actuar con empatía y resolver conflictos, ¿no? Entonces, en esta parte de la inteligencia emocional, también se basa en el proceso de individuación. El proceso de individuación es la madurez emocional que surge de aceptar las emociones difíciles, aún desagradables, aún la ira, aún la tristeza, aún la ansiedad, aún los defectos de carácter que se habla mucho en los grupos de recuperación. Son emociones que el poder superior nos dio. Si no las tuviéramos, pues simplemente no seríamos seres humanos completos. Él nos las dio por algo. Entonces, la idea aquí es aceptarlas, aún las que son difíciles, y no reprimirlas, o anestesiarlas, o evadirlas. De esta manera, al enfrentarlas, se convierte el autoconocimiento profundo
en regulación emocional y en una mayor flexibilidad psicológica. Por ejemplo, la culpa, que es una emoción, ¿para qué nos va a hacer? O sea, ¿para qué tengo la culpa? O sea, si siento culpa, ¿para qué la siento? La culpa sana o adaptativa nos va a motivar a reparar errores, nos va a motivar a asumir responsabilidades, nos va a motivar a enfocarnos en la acción para mejorar. Por el contrario, la culpa destructiva o insana o desadaptativa o disfuncional es paralizante, es constante, es obsesiva, genera vergüenza, genera pensamientos rumiantes, genera autocastigo y no tiene soluciones prácticas. ¿Sale? Entonces, ¿se dan cuenta cómo deberíamos de identificar y tener una universidad de inteligencia emocional? ¿Para qué? Para saber para qué nos va a servir, por ejemplo, la culpa. ¿Para qué nos sirve la ira o el enojo? No me voy a ir en este tema. Si quieren, Elizabeth que me invitó y Jesús, si quieren, ahorita nada más les voy a dar unos ejemplos de para qué nos sirven las emociones agradables y desagradables. Ese podría ser otro tema, porque incluso el amor en exceso, desadaptativo o disfuncional, pues se convierte en una relación destructiva y se convierte en narcisismo. O sea, demasiado amor también es malo, fíjense. También demasiada alegría también se convierte en hipomanía o hipermanía, que nos va a llevar a una depresión o a el trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2. ¿Se dan cuenta? La idea aquí es distinguir, darnos cuenta para qué sirve cada emoción, para tomar conciencia y equilibrarla. La famosa sobriedad emocional. Por ejemplo, ese sería otro tema. Si ustedes me quieren invitar, estaría padre para ver para qué nos sirve el amor en exceso, la ira, o sea, todo el mundo de emociones que tenemos, ¿para qué nos van a servir? O sea, ¿para qué quiero la tristeza? ¿Para qué carajos quiero la ira? ¿Para qué carajos quiero la vergüenza? ¿Para qué carajos quiero, sí, todo esto? ¿Para qué me sirve? Entonces, por ejemplo, la ira sana y la ira insana, hay una distinción, es que la ira es una emoción natural y es funcional. O sea, el enojo es natural y es funcional. Surge ante la percepción de una amenaza, de una injusticia o de una frustración. Entonces, la ira sana nos va a servir para protegernos y para permitirnos adaptarnos, defender nuestros límites, comunicar una molestia y resolver conflictos. Pero la ira insana es una reacción desbordada que consume a la persona, que genera daños y se asocia también con traumas no superados. O sea, es una mala gestión emocional, una baja inteligencia emocional. ¿Se dieron cuenta? Entonces, la ira agresiva o destructiva lo único que sirve es para atacar, autocastigarse, castigar a otros, vengarse o controlarlos. Aquí viene la parte del control, la manipulación y la tiranía. Incluso la sobreprotección la sobreprotección, que es violencia, es una ira intensa, desproporcionada, incontrolable. Es una pérdida de conciencia, pero es interior, es personal. Y por eso se manifiesta la sobreprotección hacia los hijos, porque hay una ira intensa. Entonces, imagínense, todo esto pues hace la diferencia, ¿no? Si ahora sé que que la ira y la tristeza y la culpa y todo esto, si yo lo gestiono bien, si lo gestiono bien a través de la inteligencia emocional, pues ahora ya no voy a evadir la tristeza, ya no voy a evadir la ira, ya no voy a evadirlo. Al contrario, ahora lo voy a enfrentar porque sé que me va a servir de algo.
Por ejemplo, la tristeza sana o la tristeza insana. Solamente voy a dar esos tres ejemplos. Si quieren para la próxima, el siguiente tema que sea ese, ¿no? Diferenciar entre las emociones desagradables y para qué nos sirven las emociones desagradables y agradables. La tristeza, por ejemplo, también es una emoción necesaria. Ay, es que yo no quiero estar triste. Pues necesitas estar triste, porque es una respuesta a pérdidas, a frustraciones, a decepciones, y la función de la tristeza, o sea, la función sana o adaptativa, ¿para qué la tenemos? ¿Para qué nos la puso el poder superior en nuestro sistema límbico, allí en la amígdala? Para permitirnos detenernos, para permitirnos reflexionar, para permitirnos procesar el dolor, para permitirnos adaptarnos a una nueva realidad. Y la tristeza insana nos, pues no nos va a servir para nada, pero se vuelve abrumadora, paraliza a la persona, eh, impide el desarrollo de la vida cotidiana y las responsabilidades. Nos bloqueamos, reprimimos, escondemos, evadimos, no cerramos duelos, genera desgaste emocional, nos lleva a un estado de apatía, un estado de abulia, nos lleva al aislamiento, nos lleva al pesimismo crónico y nos lleva a una depresión. Y ahí es donde está el trastorno mental que incapacita el placer y afecta la cognición de manera severa. La cognición es el pensamiento. Entonces, ahora, fíjense, ahora, si sabemos gestionar la tristeza, sabemos que la tristeza la tenemos para permitir detenernos, para permitir reflexionar, para procesar el dolor y adaptarnos a una nueva realidad y hacer cambios en nuestras vidas. Para eso sirve la tristeza. ¿Sí? Ahora, cabe mencionar también que todas las emociones, todas, agradables o desagradables, incluso el amor, la alegría, todo lo agradable, ¿no? El placer, el deseo, la identidad, todo. El enojo, todo. Todas las emociones no deben de durar más de 2 horas. El enojo no me debe de durar más de 2 horas porque entonces ya se convierte en algo destructivo, que es lo que les estoy explicando. La tristeza no nos debería de durar más de 2 horas. Ay, ¿qué siento tristeza? Órale, pues ponte a hablar con tu padrino, con tu psicólogo, o ve al bosque, reflexiona, adáptate, detente, procesa el dolor y adáptate. 2 horas, no más, porque entonces ya se vuelve insana. ¿Sí? Fíjense nada más. Y cuando dura más de 2 horas, ¿qué significa? Pues que nosotros mismos somos los que estamos buscando esa. Porque incluso, déjenme hacer un paréntesis, las emociones agradables o desagradables son adictivas. Y son más adictivas incluso que la heroína, que la cocaína. Porque son procesos químicos que el cerebro utiliza para, para transportarlo a todo el cuerpo y por eso es que sentimos, por eso somatizamos, por eso nos enfermamos. Por ejemplo, la tristeza está relacionada con la depresión. Perdón, corrijo. La tristeza o la depresión está relacionada con las enfermedades respiratorias. La ira o el enojo o el resentimiento está relacionado con tumores, con cánceres, porque no los hemos gestionado bien. ¿Se dan cuenta? Lo importante de gestionar y de tenerla, pues desarrollar la inteligencia emocional. El resentimiento sano o insano, fíjense, este es el último que les doy ejemplo ya para continuar. El resentimiento es una emoción definida como un dolor moral que persiste, persistente, que surge de una ofensa no resuelta. ¿Para qué nos va a servir el resentimiento? 2 horas de resentimiento, acuérdense. 2 horas, nada más. No, 40 años. Estoy resentido con mi padre. No manches, no manches. Eso ya es patológico, demagógico, crónico y estúpido además. Porque por eso tú estás enfermo. Pero bueno,
El resentimiento nos va a funcionar, o para qué lo sentimos, para qué lo puso el poder superior en nuestra amígdala. Es una señal de alarma necesaria para, o sea, funciona como una señal de alarma necesaria para que no se convierta esa ofensa no resuelta en una carga tóxica y crónica. O sea, no es que el resentimiento sea positivo en sí mismo, sino que la primera fase del resentir, que es volver a sentir la ofensa, nos va a ser útil si se gestiona correctamente. El resentimiento correctamente sano de 2 horas es una señal de límites, es un impulso de acción y es una identificación de necesidades. Señal de límites porque actúa como una alarma que avisa cuando alguien traspasó mi límite y me ayuda a establecer protección. ¿Sí? Es que estoy resentido con mi papá. Tengo 40 años resentido con mi papá. Pues sí, pero lo gestionaste mal. Para gestionarlo bien, debes darte cuenta que es una señal de límite para establecer protección. Es que me hicieron. Pues sí, pero ¿qué carajos sigues ahí? ¿Qué carajos sigues en esa relación destructiva? Es que me hacen. ¿No? ¿Se dan cuenta? Pues sí, te quejas, pero ¿qué? Por no decir otra cosa, ¿qué carajos estás haciendo ahí? Por eso el resentimiento funciona como una alarma que avisa donde cuando alguien ha traspasado un límite y me ayuda a establecer protección. Y el límite lo tenemos que poner a la primera. Eso es inteligencia emocional. A la primera, ¿sí? No es de que, bueno, lo dejo que me haga una, lo dejo que me haga dos, lo dejo que me haga tres, lo dejo que me haga cuatro. No, aguas. Es a la primera. El resentimiento también es un impulso de acción. Nos va a ayudar a proporcionar la fuerza necesaria para tomar las decisiones difíciles y corregir las situaciones de injusticia. El resentimiento es una identificación de necesidades también que nos va a permitir conocer la herida emocional y procesarla para evitar que se convierta en algo crónico, demagógico, patológico, que es el resentimiento insano. El resentimiento insano se convierte, se enquista como los quistes en el cerebro, se convierte en un estilo de vida. El resentimiento es una rabia congelada, es una identidad basada en la herida, es una bucle de rumiación, es un daño al propio ser y es una negativa a la reconciliación. Ese es el resentimiento insano. Eh, entonces, bueno, hasta ahí en ese tema de cómo diferenciar las emociones negativas o agradables más bien o desagradables, que es otro tema. ¿Qué viene dentro de la inteligencia emocional? Entonces, ya para terminar, saber si tengo inteligencia emocional, incluso podemos hacer un test, ¿no? Ahorita a lo mejor ya no lo vamos a hacer, pero ¿qué tan desarrollada tengo la inteligencia emocional? Vamos a evaluar la capacidad para reconocer, comprender y gestionar las propias limitaciones y las de los demás. Es mantener la calma bajo presión, es mostrar empatía aún en momentos desagradables, es comunicarse con asertividad cuando estamos peleando, porque incluso las peleas pues también pueden ser adaptativas. La inteligencia emocional es adaptarse a los cambios y aprender de los errores sin culpar a otros. Es la autoconciencia, ser capaz de identificar y poner nombre a las emociones. Es autorregulación, controlar los impulsos y no reaccionar impulsivamente ante situaciones estresantes, dañando a otros. Porque, por ejemplo, tampoco tendrías que evadirte al sentir un berrinche. Ok, haces berrinche, pero hasta ahí te quedas. Esperas 2 horas a que se te baje y entonces tomas decisiones, mientras no dañes a otros. ¿Está bien? Porque no me vayan a malinterpretar que entonces la inteligencia emocional es evadir las emociones. No, no, es sentirlas. La empatía, las habilidades sociales, la motivación y la autorreflexión. Eh,
Pues no sé si... No, es que no puedo compartir pantalla, ¿verdad? Eh, creo que ya me pasé el tiempo, ¿verdad, Elizabeth? Si gusta, para que empecemos para que, porque hay ya hay dudas, entonces hay que aprovechar el tiempo. Entonces, si gusta, Órale. vamos a empezar. Empezamos las preguntas.